Gracias, estamos de vuelta. Le recuerdo, estamos platicando con José Luis Loeje Tamargo, un especialista en asuntos de transporte. José Luis, hace unos días el periódico Reforma dio a conocer que, pues, hace 4 años se averió este sistema para detectar, pues, cómo van el movimiento de los trenes y lo están sustituyendo, pues, casi con un juego, con elementos arcaicos, con fichas y un teléfono, etcétera. Esto es un crimen y esta es antesala de otro potencial descarrilamiento, otra potencial tragedia con pérdida de vidas. ¿Qué significa esto? Pues es efectivamente consecuencia de todo lo que estamos hablando, de la falta de apoyos presupuestales y que tuvieron como consecuencia la desaparición del centro de control en el incendio de enero de este año. Y ahí es algo que el peritaje a mí no me convence en lo más mínimo, ¿no? Porque soy ingeniero metalúrgico, estuve muy en contacto con transformadores de potencia, que se llaman, que tienen una vida útil aproximadamente de 20 años. Ahí había transformadores de 40 años, que No, tenían 40 años operando. Pues eso es inconcebible, ¿no? El incendio de este centro de control es una catástrofe para el metro, porque era, digamos, el cerebro, el centro neurálgico, donde estaba todo lo que se llama el sistema de telemetría digital, sin el cual no puede operar el metro. Entonces, lo que se mencionó, lo dices tú muy bien en un medio reciente, hace unos días, es cierto, están de manera artesanal viendo cómo se mueven los trenes, hablando por teléfono, oye, ¿dónde estás? ¿A qué altura de este tramo? Eso es inconcebible, ¿no? El metro es un sistema que tiene que tener todo su pilotaje automático y su telemetría digital al día. ¿Por qué? Pues porque vas a velocidades altas y lo más importante, la frecuencia de paso de los convoyes de diseño es de 9 segundos. Tú imagínate, con este sistema artesanal, pues los trenes estarán pasando cada 10 minutos, si bien nos va, ¿no? Y este tiempo tan largo de espera satura los andenes y pone en riesgo a los usuarios. Es gravísimo y es por lo que yo no puedo concebir que se mantenga tanto hermetismo en el trato, por ejemplo, que en la asamblea, perdón, en la Cámara local se haya negado la comparecencia de la directora del metro. Lo menos que tiene que hacer es comparecer ante la Cámara de Diputados. Y es- además, simplemente decir cuál es su realidad. Señores, no, ustedes no me dan presupuesto, no puedo hacerlo, en fin, ¿no? Esa era la siguiente pregunta, José Luis. ¿Qué están escondiendo en el metro? Porque la Comisión Permanente del Congreso decidió no citar a comparecer ni a Marcelo Ebrard, ni a Mario Delgado, ni a nadie, ni a la señora Claudia Sheinbaum, tampoco el Congreso local. ¿Qué están escondiendo? Están escondiendo la responsabilidad de quienes estaban al frente en aquel momento, del responsable en ese momento, Marcelo Ebrard, de la construcción de la línea 12 y de los subsecuentes jefes de gobierno que son responsables del mantenimiento del metro. Entonces, ¿qué están ocultando? Ya dije, cuando se construye la línea 12, la adquisición de los trenes fue fraudulenta y los trenes que compraron, que yo digo que son de muy buena calidad para otro tipo de línea, ¿verdad? Estaban fuera de la especificación del proyecto. ¿Y por qué esto no se ha castigado? ¿Por qué no se ha profundizado donde hay una responsabilidad directa del jefe de gobierno de entonces, que es Marcelo Ebrard? Y ahora, el tema del mantenimiento, donde hay responsabilidad tanto de los directores del metro como de los jefes de gobierno y del actual responsable del gobierno de la ciudad, de no decir la verdad. El metro de la Ciudad de México, que fue orgullo mundial durante muchos años, era uno de los 5 mejores del mundo, Ricardo. Hoy está en una situación desastrosa, donde, como dije hace un momento, el año pasado, en una revisión que hice, había 100 trenes fuera de operación, 100, no vagones, trenes, es decir, casi la tercera parte, tiene como 385 trenes el metro, casi la tercera parte del equipo rodante estaba fuera de operación porque no había refacciones, porque no daban para el mantenimiento, porque no tenían los recursos. Esto es criminal. ¿Y por qué no lo dicen? ¿Por qué no lo expresan? Porque finalmente se tiene que resolver de alguna manera. Yo lo que digo, si la decisión, Ricardo, es sostener un subsidio muy alto, es el subsidio más alto en todo el mundo de metro, todos los metros en el mundo tienen algo de subsidio gubernamental, pero claro, es muy diferente tener un subsidio de un 120% a tener un subsidio de un 30 o no sé, mucho menor, ¿no? Pero si la decisión es política, ok, mantengamos ese subsidio. Entonces el gobierno tiene que trasladar al organismo
el valor equivalente del subsidio. Eso no lo están haciendo ni lo quieren decir. ¿Qué dicen los jefes de gobierno? Desde López Obrador. ¿Qué hizo López Obrador por el metro? Nada. Le quitó recursos para destinarlos a vialidades elevadas. Un error estratégico criminal. ¿Por qué? Por lo que estamos viendo ahora, sus consecuencias, ¿no? Entonces, sí hay responsabilidad, sí tenemos que ordenar que haya un alto en el camino. El metro es el mejor sistema de transporte para una ciudad como la Ciudad de México. Una ciudad con 23 millones de viajes persona a día. No se puede resolver si no haces una columna vertebral en la zona metropolitana, no solamente Ciudad de México, zona metropolitana de la Ciudad de México, con el metro de gran capacidad. A mí me tocó revisar y participar en el plan maestro del 94, que no se ha vuelto a actualizar. ¿Y qué dicen los jefes de gobierno de López Obrador, Marcelo Ebrard y todos los que ha habido? Es que es muy caro, es que no hay los recursos. Claro, porque no sabes hacerlo, porque no tienes esquemas de financiación y de participación más adecuados, ¿no? En el 2020, el metro debería tener, de acuerdo al plan maestro, 22 líneas, Ricardo. Se quedó en 12 y no volvió a haber líneas, ¿no? Cuando Cuauhtémoc Cárdenas fue jefe de gobierno, el primer jefe electo, se dedicó solo a poner asfalto en las calles, nada más. Entonces, yo propongo un alto en el camino, una revisión a fondo. Sí, definitivamente las auditorías y los peritajes tienen que ser independientes. La empresa que contrataron hace unas semanas es una empresa especializada en energía, no en transporte de metro. O sea, yo propongo que haya otro peritaje de una empresa, sí, una empresa puede ser nacional o extranjera, pero que sea especializada, ¿no? Y determinar las responsabilidades, Ricardo. A ver, José Luis Luege, el sentido común, si yo me pongo a revisar quién ordenó la construcción y la llevó adelante en su gobierno, pues fue Marcelo, quién hizo la parte del financiamiento o quién operó la parte financiera, Mario Delgado, a quién se le cayó y quién no hizo el mantenimiento, bueno, a la señora Sheinbaum y a la actual directora del metro. Sin embargo, vemos que por mayoría en el Congreso de la Ciudad de México aprueban desaforar al ex jefe de gobierno, Mancera, e investigarlo. Una cosa que el sentido común a mí me dice que es de locos. ¿Cuál es tu punto de vista? Totalmente. Yo creo que esto lo debemos de analizar desde el punto de vista de un peritaje totalmente imparcial y un peritaje que vaya al origen de la construcción de la línea. Porque, repito, los trenes que se adquirieron no eran los trenes especificados en el proyecto. ¿Por qué se compró ese tren? ¿Por qué la licitación la hizo un organismo que no tenía nada que ver con el metro? Eso tiene que revisarse, ¿no? Y la parte de mantenimiento y supervisión es muy importante. La actual directora, en una entrevista que yo escuché a principios de este año, ella dijo con toda claridad que al inicio de la administración se hizo un peritaje, se hizo una auditoría de toda la parte elevada de la línea 12 y que de esa auditoría iban a surgir pues, las acciones que tenían que hacer, pero declaró que estaba al día en su mantenimiento. O sea, esta declaración de que estaba bien el mantenimiento, pues es responsable. Porque si dijo que estaba bien el mantenimiento y falla de esa forma una trave, no estaba bien en la supervisión, no estaba el mantenimiento adecuado y además había fallas tan ostensibles, Ricardo, que hay fotografías en tweets de aquel entonces, del 2015, y después del 2017, donde se nota el movimiento o la separación de traves en puntos de apoyo. Bueno, este es un problema gravísimo que ante la evidencia de una falla no se haya actuado con la celeridad, ¿no? O sea, está en riesgo efectivamente los usuarios del metro y esto hay que decirlo y hay que atacarlo. Claro. José Luis, se nos terminó el tiempo, te aprecio y te agradezco. En otro momento continuamos. Muchas gracias, Ricardo. Saludos a tu equipo. ¿Qué le parece una estupenda conversación? No se vaya, tenemos más.